Bueno, levanta tus manos al cielo, dale lugar al Espíritu Santo, dale lugar a Dios y con tus propias palabras di: Dios es bendito para bendecir. Dios es bendito para bendecir. Dios bendice a los que le creen. Y di conmigo: para el que cree, fuerte sin miedo, para el que cree, todo es posible. Dale un fuerte aplauso al Señor. Estábamos predicando el día miércoles acerca de la bondad, del amor de Cristo, del amor de Dios. Y cada vez que tú y yo prediquemos o hablemos de Dios para glorificarle, Dios te bendice. Amén. Porque Dios es bueno y Dios respalda esa bondad. Y les estaba también recordando y diciéndole cuando se le acercó a Pedro, ¿sí? Le dijo: ¿en verdad me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Di conmigo: yo te amo, Señor. Entonces Jesús le dijo: apacienta. ¿Qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Dile al que está a tu lado así despacito para que no se enoje. Dile: la palabra de Dios dice que apaciente, no que golpee. No que golpee. Porque muchas veces nosotros golpeamos no de manera física, sino que golpeamos con la palabra. A veces golpeamos a nuestros hijos, a veces físicamente, pero a veces la palabra que luego nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, esas palabras que golpean, esas palabras que ofenden, esas palabras que marcan el corazón, ¿sí? Es la que Dios no quiere que usted lo suelte, lo declare, porque Dios no te manda a lastimar a tu hija, a tu hijo. Dios te manda que lo ames. Dios te manda que los ames, no que los lastimes, no que los hieras con tu manera de actuar, con tu manera de ser, de hablar. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Sí? ¿En verdad me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis corderos. Y tu hija, tu hijo, tu esposa son corderos de Dios. Así que tú en tu posición que estás, tienes que apacentar, tienes que amar. Y todos decimos, porque para Dios nada es imposible. Todo es posible para los que creen. Amén. Ok, entonces ya introducidos al tema, vamos a la palabra de Dios en Tito capítulo 1, versículo 2. Léanlo fuerte, por favor. Ok, entonces subraya la palabra en tu mente y en tu corazón y di conmigo: Dios no miente. Dios no miente. ¿Está claro? Lo que Dios habló a tu vida lo va a cumplir. Porque si no se cumple, quiere decir que Dios no te habló. A lo mejor fue tu emoción, ¿no? A lo mejor sí, fue un deseo del mundo. Pero cuando Dios habla, lo que Dios habla y lo que Dios dijo que va a hacer contigo, lo va a hacer. Amén. Ok, vamos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8. Toda la alabanza sea para Dios. Vamos, fuerte. Otra vez. Ok, mis amados, cuando estaba yo orando y estaba yo levantando mis manitas al cielo, bueno, no lo estaba yo levantando, estaba yo sentado. Y cuando escucho la última, donde dice de la alabanza, dice santo, ¿sí? Y los ángeles dicen santo, le alaban. Me dice el Espíritu Santo a mi corazón, me dice el Señor, sí, o sea, párate. Y yo me paro, levanta tus manos y yo las levanto. Y dice, adora, y yo adoro. Y me dice el Espíritu Santo, pregúntate, ¿sí? En el cielo todos los ángeles, millares y millares, adoran a Dios. Y yo dije, sí, Señor, adoran a Dios. Y entonces
Pregúntate por qué los ángeles adoran a Dios con todo su corazón y con todo su ser. Y entonces rápidamente comienzo a percibir de que yo tengo mucho por qué adorarle. Yo tengo mucho por qué alabarle. Y los ángeles, ellos están en el cielo. Esos ángeles que están en el cielo son los ángeles que permanecieron fieles. ¿Crees que haya un motivo más grande que el tuyo para que ellos adoren más que tú? El motivo más grande que yo tengo que los ángeles es que Él me redimió y que dio su vida por mí. Los ángeles están permanentemente adorando y glorificándole al Cordero de Dios. Pero hay un motivo más grande el cual lo tengan ellos que tú. No. ¿Estás viendo? ¿Estás entendiendo, iglesia? Bueno, yo me puse a llorar. Me puse a llorar. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué lloro? Porque tengo mucho que adorarle a Dios, tengo mucho que glorificarle al Padre, porque Él es bueno y ha sido bueno conmigo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Toda la alabanza sea para Dios. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares, porque estamos unidos a Cristo, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, iglesia, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos. ¿Para qué nos escogió? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ahora dile que está a tu lado, no es por obras, sino que es por fe. Bueno, y el que camina por fe muestras obras por esa gran fe. Así que dice, Dios decidió de antemano. No decidiste tú, no decidió el pastor, no decidieron tus propios padres. ¿Quién decidió levantarte? ¿Quién decidió restaurarte? Entonces es Dios. Y dice la palabra, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de quien. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. O sea, Dios te levanta con alegría, Dios te restaura con gozo, ¿sí? Y se hace una gran fiesta en el cielo el primer día que Dios te restauró. Hagan de cuenta que una gran fiesta en el cielo, los ángeles se regocijaron porque te levantó Dios y Él se gozó y dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios. De manera que alabamos a Dios. De manera que alabamos a Dios. ¿Cómo? Por la abundante gracia. Por la abundante gracia que derramó. ¿Estás aquí conmigo? Entonces Dios no derramó ira sobre ti. Dios no derramó juicio sobre ti. Dios derramó gracia. Dios derramó gracia, Dios derramó misericordia, Dios derramó gracia. Pero toda su ira, todo su odio, todo lo que estaba acumulado hacia ti, lo derramó hacia Jesús, hacia su Hijo. Hay una transferencia. Todo lo que Él cargaba para darte juicio por la maldad, lo descargó sobre el Hijo. Y sobre ti descargó todo ese amor que iba para el Hijo, lo derramó sobre ti. Pero lo que iba sobre ti, lo derramó sobre su Hijo. Por eso somos salvos, por su gracia y por ese gran amor. Dios te ama. Los que pertenecemos a su Hijo amado, Dios es
tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad. ¿Cómo la compró? Con precio de sangre, la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Primera de Timoteo capítulo 1, 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿De quién? Del Dios bendito. En Él solamente hay bendición. Cuando se le acercaba el hombre rico, el joven rico, se le acercaba a Jesús, le dijo, bueno, y Jesús dijo, bueno, solo Dios. Es una confirmación que el único bueno es Dios. No hay nada ni nadie en la tierra más grande y más poderoso y con tanta bondad y con tanto amor que nuestro Padre eterno. Por eso nosotros decimos Abba Padre, ¿sí? Cuando decimos Abba es un rompimiento, ya no hay un alejamiento. Oh Padre que estás en los cielos, no, papito hermoso que estás conmigo. Hay una gran diferencia. Él ya está contigo, Él ya está conmigo, Él ya está con nosotros. Y de ahí viene la palabra Emmanuel, que dice Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios con nosotros. Hay un acercamiento tan grande. Amén. Él está en nosotros. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, ¿qué te encomienda Dios? ¿Qué te encomienda el Espíritu Santo? Hablar de su bondad, hablar de su misericordia. Cada vez que hables con alguien, di: Dios es bueno, Dios es bendito, Dios es misericordioso. Quizás estés pasando por situaciones difíciles, pero tu predicación para revocar lo que el enemigo traiga en contra tuya va a decir: Dios es bueno, Dios es bueno y Dios es bueno. La arma más poderosa para destruir el plan del diablo, la arma más poderosa para que te saque del lugar donde no quieres estar, ya sea enfermedad, ya sea donde te encuentres, Dios es bueno, mi Padre es bueno, papito es bueno conmigo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, y di conmigo, inmerecible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Entonces di conmigo fuerte: Jesús reveló al Padre. Ok, entonces hoy nos queda claro: Jesús jamás dijo que usted se dirigiera como Rafa. Jesús mismo vino y no dijo: dirígete como Jehová. Jesús mismo vino aquí y Él habló y no dijo Yahweh, sino que, como dice Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Jesús mismo dijo: cuando oren, Padre nuestro. ¿Qué quiere decir? Nos reveló al Padre, nos reveló su nombre, nos reveló el amor, nos reveló la gracia. Amén. Entonces, por eso dice la palabra: mi pueblo se perdió porque le faltó. Y yo estaba orando en la escuela, para ser preciso, en la dirección de Abraham Rivera Sandoval. Ahí estaba yo orando y le digo: Señor, ayúdame para poder llevar la verdad. ¿Por qué muchos no están creyendo? ¿Por qué muchos no se están esforzando en la gracia, en el amor? Y entonces el Espíritu Santo me dice: porque les falta conocerme. Entonces el Señor me lleva en visión a muchas iglesias, cómo se está predicando y cómo se da el mensaje. Entonces la gente cree que cuando ya reconocen a Jesús, que cuando ya aceptan a Jesús, ahí muchos creen que ahí termina la obra, o muchos creen que ya terminó todo. No, eso es el comienzo de algo más grande. Eso es el comienzo de algo más poderoso. ¿Por qué? Porque yo te pongo como ejemplo de un 100%. Cuando usted
se le revela a Jesús, usted tiene un 10%. Se le revela a Jesús, pero falta conocer a Jesús. Entonces imagínate cuánto camino para recorrer en conocimiento de Jesús. Si yo tengo el 10, ¿cuánto me falta a mí? El 90. Entonces por eso dice, porque les faltó conocerme. Todos los días se nos va a revelar el conocimiento a Jesús. No caigas en un estado de conformidad. Todos los días hay algo nuevo. Amén. Estaba yo orando en el Espíritu. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? Y entonces me decía el Espíritu Santo, no te afanes, no te afanes, no te afanes, no te angusties, no te preocupes. Entonces Dios me lleva en esa palabra, ¿sí? Que los lirios del campo, ni Salomón, dice la palabra, se vistió con esos lirios. Y dice la palabra, si yo le doy de comer a esas aves, cuanto más a ti. Te está diciendo que no te afanes, que Él está al cuidado de ti. Pero hoy quiero que lo recibas de esta manera. Él tiene cuidado de ti todo el día, en cada instante y en cada respirar. Ahora, me hablaba el Espíritu Santo que si usted está enfocado en la angustia, usted está enfocado en los afanes, en ese preciso momento que Él está contigo para darte más bendición, te estás perdiendo de algo tan grande que Dios ha preparado para ti ese día. Dios todos los días te está preparando muchas bendiciones, pero si te afanas en estar preocupado en el futuro o estar pensando en el pasado, te pierdes el presente de Dios. Dios no está creando en el pasado, ni Dios está creando en el futuro. Dios está creando en el ahora, en este momento. Te está dando palabra, te está ministrando, está derramando su gracia, su amor y su misericordia. Ahora, no te afanes. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y les he predicado y quiero que lo reciban. Guiados es que direccionados, guiados, direccionados por el Espíritu. Y a todos nos habla el Espíritu de Dios. A todos nos habla el Espíritu Santo. Entonces cuando estamos como una sintonía, cuando están los jóvenes alabando, tiene que haber una armonía para que salga la mejor alabanza, la mejor canción. La armonía con la voz, la armonía con el piano, la armonía con la batería, de manera que armónica. Entonces el Espíritu Santo quiere guiarte, que estés en una comunión con Él. En cuanto Él hable, usted obedece, y cuando obedece comienza a suceder lo sobrenatural. Y entonces, ¿por qué usted obedece o por qué escucha al Espíritu Santo? Porque usted es hijo de Dios, porque usted es hija de Dios, y a quien escucha es al Dios Todopoderoso. Amén. Son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, ¿cómo? Abba Padre, papito, porque papito es como más intimidad. Amén. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu, una unión, para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos hijos de Dios, también tendremos parte en herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te voy a llevar a algo tan hermoso. Cuando comience a soltar palabra, el Espíritu Santo te va a llevar a visiones. El Espíritu Santo te va a llevar a confirmaciones, porque aquí está el cielo, aquí en este lugar. Y te voy a llevar a Moisés, porque Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. ¿Qué le dijo? Háblale a la roca, no le dijo golpéala.
Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Ve y predica. No te está diciendo, ¿estás aquí conmigo? O sea, Dios dice, habla de mi nombre, habla de mi amor, de misericordia, del Dios vivo. No vas a hablar de ti. No vas a hablar de tus heridas, no vas a hablar de tu frustración, no vas a hablar de tus inseguridades, tampoco vas a hablar del otro pastor, ni de la pastora, ni que si el evangelio es esto, el evangelio es lo otro. Dios no te trajo a esto, Dios te trajo a hablar del evangelio verdadero, que es el amor, su gracia, el arrepentimiento y perdón de pecados. ¡Aleluya! Algunos no logran entender lo que estoy predicando, pero ya en 10 años lo vuelves a ver. Amén. Ok, Salmo 106, 32, 33. Léanlo fuerte, por favor. Él habló sin pensar. Luego decimos, es que no me di cuenta de lo que dije. Perdón, es que mi lengua así sí se fue. No quería ofenderte. Tenemos que tener cuidado, ¿sí o no? En lo que declaramos, en lo que decretamos. Yo te hablo la verdad, iglesia. Para eso Dios nos dio estudio. O sea, a mí no me puede venir alguien y empezar a hablar de que sabe tanto si no ha estudiado verdaderamente. ¿Estás aquí? Y no te estoy hablando de teología, te estoy hablando de inclusive el español. Amén. Siento la presencia de Dios porque quiere decir que lo tengo que decir. Iglesia, estamos aquí en la gloria de Dios. Estamos aquí bajo la revelación de su Santo Espíritu. Amén. Entonces, mis amados, usted no puede estar dudando en el lugar que está pisando. Cuando Dios cuando Dios se mostró en la zarza, le dijo a Moisés, quítate el calzado, porque el lugar que pisas, santo es. Amén. Mis amados, Dios quería mostrar su gloria, quería mostrar su amor, diciéndole a Moisés y diciéndole a Aarón, júnteme al pueblo, y cuando esté junto, porque tenían sed, querían beber agua, les dijo, Moisés, háblale a la roca y beberán. Pero se enojó, y porque le hicieron pasar un mal momento, dice la palabra, dijo las palabras que no quería, y por lo tanto dijo Dios, no vas a entrar a la promesa. Esa es la verdad. Y dice que pues la amargura, le amargaron el ánimo. ¿Cuántas veces te amargan el ánimo? A veces no te das cuenta, pero te están amargando. A veces andas, gloria a Dios, ay sí, muy santo, ya te están amargando. No escuches a la gente, no escuches a las personas. Solamente sé guiado por su Santo Espíritu. Amén. Y cuando usted escuche su Santo Espíritu, Él te va a llevar de gloria en gloria, y Él te va a llevar de victoria en victoria. Dios no quiere que seas como esas aguas estancadas. Dios quiere que usted fluya como ríos de agua viva. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, amados. Cuando tú vas a una casa de paz y vas a predicar, o inclusive las personas que no predican. Hay personas que predican más que los que están en un altar, porque a veces van de casa en casa, o a veces están en el mercado y se juntan 3, 4, 5 y no es que no es necesario que no se le ponga la palabra predicar. A lo mejor está ahí en el chisme, pero al momento que él está soltando una palabra tiene que glorificar a Dios. Si una persona está hablando mal del evangelio de Cristo, entonces tiene que levantar esa voz y tiene que decir la verdad. Pero si se calla, entonces está haciendo omisión de lo que Dios ya le habló. Esa es una. Dos, con los hijos. Usted no puede descuidar, usted no puede decir ahorita, si sus hijos llegan a la edad de 20, de 25 años y se pierden, usted no puede decir que hay un propósito ahí en esa perdición. Tampoco puede decir que esa era la voluntad de Dios. Entonces está diciendo que Dios está de acuerdo con eso.
Cuidado con lo que habla. Dios no quería eso. Es su responsabilidad de madre, su responsabilidad de padre, que no tuvo la autoridad para decirle a sus hijos: aquí te congregas, aquí estás con nosotros y esto tienes que hacer. Por eso muchos hijos de pastores se pierden. ¿Por qué? Porque que sea Dios. No, Dios te está dando autoridad a ti para que estén bajo tu cobertura. Yo le he dicho a mis hijos: aquí mientras ustedes coman tienen que obedecer. Ya cuando se vaya, ya es asunto de la persona que se haga responsable. Pero ahorita todos nos vamos a adorar a Dios, todos nos vamos al retiro, y todos le serviremos al Señor. Imagínate que digas que Dios al rato se pierde tu hija o tu hijo en la droga, o sale con el embarazo, y digas que es que Dios no tiene nada que ver en tu asunto muy personal que Dios te dio a ti. Amén. Por eso tenemos que andar en el Espíritu, mis amados. Y tienes que tener mucho cuidado cómo también hablas con tu hija, con tu hijo. Amén. ¿Cuál es el verdadero amor? El verdadero amor es que no deje de hacer lo que ellos quieran. El verdadero amor es hablarles la verdad. Y si tú conoces la verdad, el conocimiento de esa verdad va a ser libre a tus hijos y a toda tu familia. Amén. Esta es una advertencia de Dios para que no al rato estén culpando a Dios. Para eso tenemos una escuela, y desde que el niño tiene 2, 3 años, que venga a la iglesia y que reciba palabra, y que conozca quién es su padre, quién es su rey, para que el día de mañana que se le revele Jesús, entonces es dimensionado algo más grande que tú y que yo. Amén. Hay que enseñarles. Pero ¿qué prefieres más? ¿Traerlo a la escuela de aquí, de la casa de Dios, o llevarlo a una escuela secular o una escuela, sí, del gobierno, donde le están enseñando brujería, donde le están enseñando que el homosexualismo es normal y venimos normal y todo el mundo se entra en lo normal? ¿Qué prefieres más, amados? Trae a tus hijos a la casa de Dios y que Dios mismo, el Espíritu Santo, les enseñe la verdad. Amén. Así que al rato no pongas excusa que yo no los obligo, porque si los obligo se van a enojar con... Ahí déjaselo a Dios. Dios tiene el poder. Amén. Pero imagínate que tú quieras traer a tu hija o a tu hijo, pero si ve cosas que no debe de ver, ¿a quién crees que va a culpar a tu hijo? ¿Estás aquí conmigo? Ok. Mis amados, entonces Dios, el Espíritu Santo nos está hablando para que tú y yo tengamos el cuidado de nunca estar hablando ni mal ni en contra de lo que es Dios, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Y porque Dios es bueno, hermanos. ¿Estás aquí conmigo? Números capítulo 20, versículo 8 al 13. ¿Estás conmigo? Ok. Toma el bastón, le dice Dios, y con la ayuda de tu hermano Aarón reúne a la gente. Luego, delante de todos, ordénales, háblale a la roca que les dé agua. ¿Quién le iba a dar agua? ¿Moisés? ¿Quién es el que dio el agua? La roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Dice, y verás que de la roca, ¿de dónde brota el agua? El agua viva, dice el Señor. Y de su interior correrán ríos de agua viva, porque Cristo está con nosotros. Entonces brotarán agua para que beban ellos y el ganado. Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor, tal como él se lo ordenó. Luego Moisés y Aarón reunieron a la gente delante de la roca, y Moisés les dijo: escuchen, rebeldes. Así dijo Dios que dijera. Una cosa es que lo seas y otra cosa es que se los digas. ¿Estás acá o no? Una cosa es que yo dé testimonio y otra cosa es que tú creas en ese testimonio como que somos iguales. Amén. Escucha, rebelde. O sea, mis amados, no puedes golpear con la palabra, no puedes lastimar con la palabra. Hay muchas personas que utilizan la ley para lastimar.
Y es que el Señor dice así. Seguro que dijo Dios, o es tu herida, o es tu alucín, o comiste tacos al pastor en la noche, que tuviste una pesadilla ahí. Y dices que Dios te dio un sueño. ¿Estás acá o no? Tú no te puedes dejar llevar por el alucín de una persona. Cuando Dios te va a hablar y te quiere corregir, te va a hablar a ti directamente. ¿A poco dice Dios, a ver, voy a corregir a Sergio? Enrique, toma este sueño y dile a Sergio que no esté de rebelde. Y entonces Enrique va a ir con Sergio. ¿Por qué no le digo mejor, Sergio, ya? Dios te ama, tienes un corazón hermoso. ¿Ustedes creen que Dios necesite ese tipo de intervención? Solamente sería, porque sí sucede, cuando la persona ha cerrado sus oídos, su entendimiento, y advertencias fuertes, juicios que dice Dios. Así dice el Señor. Pero no siempre. ¿Me doy a explicar? O sea, no siempre. O sea, yo quiero serles claro, porque si vas a otro lugar, vas nada más así de puro curiosidad a otra iglesia, y te dice la sierva o el siervo o el ujiere, así dice el Señor, que aquí te vas a quedar porque allá no es tu casa. O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, sí, dice, no, yo no vine para eso, yo vine a escuchar palabra de Dios. ¿Estás acá o no? Entonces uno que está en el Espíritu sabe cuando viene del Espíritu. Por eso no te muevas en la carne, muévete en el Espíritu. Amén. Aleluya. Dale la gloria al Rey, dale la gloria a Dios. Quien habla a tu corazón es Cristo. Entre más obedezcas al Espíritu Santo y entre más obedezcas a Dios, mayor confirmación traerá de tu llamado. Porque no estás escuchando a hombres, estás escuchando a Dios. Imagínate que diga que es profeta, pero que no sea profeta, que sea una bruja o un brujo. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y luego andan en la calle sin cobertura, sin iglesia. Y luego dicen, a ver, Caleb, el Señor dice así. Y empiezan a hablarle. Y bueno, primero antes de recibir esa profecía, dime quién es tu pastor. Dime bajo qué cobertura estás. Porque no, de ninguna, porque yo soy llanera solitaria o solitito que Dios me mandó. Entonces no es de Dios. ¿Estás acá o no? Por eso tienes que tener mucho cuidado. ¿Y saben qué? Va a atacar más a los incrédulos y va a atacar más a los inseguros. Qué casualidad que se le apareció a la profeta en la calle. ¿Y por qué a mí no se me aparece? ¿Acaso te amará más a Dios a ti que a mí? ¿Estás acá conmigo o no? Por eso es importante, ¿sí?, que estés guiado por el Espíritu de Dios y que leas la palabra. Lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra, y que el Espíritu de Dios te guíe, porque Él es nuestro mejor maestro. ¡Aleluya! Entonces escuchen, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta roca para darles de beber? Y diciéndole esto, Moisés levantó la mano y golpeó 2 veces, ¡pa! ¡pa!, la roca con el bastón, y brotó mucha agua. Proféticamente, escucha bien, en visión, esto sucedió con Jesús. Jesús es la roca, ¿sí o no? Jesús fue azotado, ¿sí o no? Moisés simboliza la ley. ¿Quién mató a Jesús? Los fariseos. ¿Y quiénes creían en la ley? Los fariseos. ¿Y qué hace la ley? Te golpea. Pero entre más golpearon a Jesús, más gloria se desató. Porque cuando fue a la cruz, los exhibió públicamente a la oscuridad, a la amargura, al odio, al resentimiento, al abandono, al rechazo. ¿Y cómo los exhibió? Mostrando el amor. ¿Dónde está mostrando el amor Dios? En la cruz. Porque ningún hombre, ninguna persona puede hacer lo que Jesús hizo para demostrar ese gran amor. ¿Por qué? Porque por medio de la cruz tú y yo fuimos redimidos. Por medio del derramamiento de sangre tú y yo fuimos redimidos. Y la demostración de ese gran amor es en la cruz. ¿Quién dio la vida por ti? Jesús. ¿Quién te redimió? Jesús.
¿Quién te da vida? Jesús. ¿Quién te levantó? Jesús. ¿Quién es el que te ama? Jesús. ¿A quién hay que darle gloria, honra y alabanza? A Jesús. Aleluya, iglesia. Así la gente y el ganado se pusieron a beber. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿qué les dijo Dios? Puesto que ustedes no tuvieron confianza. ¿Qué quiere decir? No tuvieron fe. No tuvieron confianza en mí, ni me honraron delante de los israelitas. No entrarán con esta gente en el país que les he dado, en la tierra prometida. Ese es el manantial de Meribá, donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor. Y él, ¿qué les mostró Dios? ¿Qué les mostró Dios? ¿Qué les mostró Dios? Su santidad, su amor. ¿Y qué mostró Moisés? Enojo, desánimo. ¿Por qué Dios te levantó de lo vil y menospreciado? ¿Para que muestres enojo, ira, o para que muestres el amor de Jesús? Santifica su nombre, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea su nombre. Santifique el nombre de Dios, diciéndole: Dios es bueno. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ninguna persona entrará en la salvación si no es por Jesús, porque su nombre es salvación, salvación, salvación. Y su nombre tiene poder. Amén. Aleluya. Esto nos muestra que no fueron buenos representantes del amor, no fueron buenos representantes de la misericordia, no fueron buenos representantes de la santidad. Tú y yo tenemos que ser buenos representantes de esa gloria postrera, de ese amor tan grande que se llama Jesús de Nazaret. Tenemos que mostrarlo, tenemos que predicarlo. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Mostró a un Dios enojado. Y Dios no estaba enojado, se enojó con él. ¿Estás aquí o no? Hay que leer bien las escrituras. Sí, porque nunca confiaron en mí. Entonces, es importante que hoy entienda, mi amado, que no andes predicando. No nada más se llama predicación cuando estás acá parado con un micrófono. Predicar, ya les dije, que es también cuando vas a una casa de paz o cuando vas en la calle y te encuentras a una hermana o hermano en Cristo, o cuando vas a evangelizar. O sea, hay gente que habla de Jesús, pero dice: pero no es fácil, no es fácil seguir a Jesús, porque va a haber persecución, porque es doloroso. Jesús te dijo que hables eso. Jesús te dijo que hables de la verdad. ¿Cuál es la verdad? El amor y la misericordia. Indudablemente, tú lo sabes, que van a hablar mal de ti, pero no porque hable mal de ti te va a doler a ti como le dolió al otro. A mí no me duele que hable mal de mí. A mí me confirman el llamado y me gozo. No porque haya pasado por un hospital 40 días y 40 noches metido allá en un hospital sin comer, quiere decir que eso sea Jesús. No, ahí Dios me discipuló y me disciplinó, porque Dios y yo sabemos. Amén. Pero no te estoy hablando, es que hasta en la cárcel, no, mis amados. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y Dios te sana, Dios te levanta, Dios te restaura, Dios se une a tu familia. Amén. Tampoco es válido que la gente diga: es que estuve en la cárcel, es que estuve de borracho y drogadicto, porque así Dios quería procesarme para ahora mostrar su gloria. Eso no es cierto. Si tú hubieras obedecido cuando eras joven a tu padre y a tu madre, no tuvieras la condición tan miserable donde Dios nos llevó, donde estuvimos en aquel tiempo sin Dios. Porque estábamos sin Dios, estábamos sin reino.
Pero cuando Él decidió levantarnos, nos levantó por ese gran amor y esa gran misericordia. Es la gracia de Dios, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios y es la gracia de Dios. Pero ¿quién decidió vivir ese tipo de vida? Nosotros. ¿A poco Dios creó el alcohol y toma alcohol? Creó la droga y mira, para que sean procesados. No, mis amados. No. Esto lo creó Satanás, lo creó el infierno. ¿Estás aquí conmigo o no? Ahora vas a recibir los mismos azotes que Jesús. Vas a ir a la cruz y te van a poner esos clavos. No, mis amados. Ya Jesús ya lo hizo. Gloria, honra y alabanza. Ahora nosotros hemos sido libertados de la maldición y la condenación. Ahora soy más explícito para que tumbar toda religiosidad en el nombre de Jesús. Amén. Dios no te dijo que se aprendan los mandamientos, y tampoco dijo que ponga en práctica los mandamientos, porque usted no es judío. Usted no está bajo la ley, usted está bajo la gracia. Usted no está bajo la ley, está bajo la gracia. Porque el que quiera vivir bajo la ley tiene que cumplir todo, y no hay ningún hombre que haya cumplido todo, solamente Jesús. Por eso dijo Jesús: yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla. El único que cumplió con la ley se llama Jesús de Nazaret. El único santo se llama Jesús de Nazaret. El único bueno se llama Jesús de Nazaret. Santo, santo, santo es el Señor. Amén. Tienes que entrar a la verdad. Qué importante es la confesión y el hablar. ¿Estás conmigo o no? Tu hablar, tu declaración. Tú declaras cuando tú hablas, tú lo afirmas. ¿Estás aquí conmigo? Si yo hago una declaración de que estoy sano, es porque estoy sano. Si dices que estás enfermo, es porque estás enfermo. Si dices que estás drogadicto, es porque en verdad estás muy drogadicto. O sea, lo que tú declares, así es. ¿Sí o no? Entonces, ¿ustedes ya fueron justificados, sí o no? ¿Ustedes son santos, sí o no? Amén, créelo en el nombre de Jesús, es por fe. Cuando tenemos una necesidad, X, cualquier necesidad, ¿le hablamos a la necesidad o le hablamos a Dios, quien suple todas las necesidades? ¿A quién le hablamos? A Dios. No le estás hablando al problema. Hay problemas, sal de mí. No, le hablas a Dios que saque tu problema. ¿Estás entendiendo la declaración o no? Entonces, tienes una enfermedad, no estás mirando la enfermedad. Si tienes una enfermedad, no le vas a decir a la enfermedad, no le vas a hablar a la enfermedad. ¿A quién le vas a hablar? A Dios. ¿Para qué a Dios? Para que te quite la enfermedad. Ok. Aleluya. Cuando uno está enfermo, ¿cómo declara uno? Yo soy sano en el nombre de Jesús. Por tu llaga soy sanado. ¿Y qué sucede? Sucede el milagro. Porque todos ustedes ya recibieron un milagro. Amén. Entonces, si existiera un problema, iglesia, si estuvieras lidiando con el pecado, si estás lidiando con el pecado de la pornografía, si estás lidiando con el pecado del adulterio, si estás lidiando con el pecado de la fornicación, si estás lidiando con la rebeldía, si estás lidiando con algún pecado, ¿le vas a hablar, vas a confesar el pecado? ¿O le vas a hablar a Dios para afirmar tu justicia? ¿Verdad? Le tengo que hablar a Dios y hacer. Tú sabes quién te hizo santo, quién te dio libertad. Amén. Cuando estés lidiando, no que ya hayas, es muy diferente. Pero cuando estés lidiando, iglesia, cuando estés batallando, usted tiene que declararse santo, tiene que declararse santificado. ¿Estás acá o no? Vea que cuesta un poquito.
Porque es más fácil decir que si hay una enfermedad, me declaro sano en el nombre de Jesús. Si estás lidiando con la fornicación y el adulterio, me declaro justo en el nombre de Jesús. Amén. Por eso mucha gente no puede salir. Por eso muchos pastores caen. Por eso muchas personas están cayendo en este gran pecado. ¿Por qué? Porque su enfoque es incorrecto. ¿Por qué? Porque su enfoque es incorrecto. No te enfoques en el problema, enfócate en Jesús. No te enfoques en lo que te está hiriendo, enfócate en Jesucristo. Pon los ojos en Jesús. Vamos, iglesia, pon los ojos en Jesús. Salmo 81:11. Léanlo fuerte, por favor. Otra vez fuerte, por favor. Abre tu boca. Abre tu boca y Él te va a saciar de lo que usted quiere, de lo que está pidiendo, de lo que está declarando. Lo que usted declare es hecho en el nombre de Jesús. Es hecho en el nombre de Jesús. Es hecho en el nombre de Jesús. Tu declaración es importante. Solamente abre la boca y hazlo correctamente. Porque mucha gente lo hace de manera incorrecta. De repente siempre, ten cuidado, iglesia, ten cuidado. Muy diferente es cuando está uno aprendiendo y en la clase. Y otra cosa es cuando ya estás en el mundo. Tiene que checar qué está saliendo de tu boca. ¿Estás acá o no? Ok. Te hago una pregunta. ¿Por qué Jesús? Di conmigo, tenemos un Dios de vivos y no de muertos. Tenemos un Dios de vivos y no de muertos. Vamos, iglesia. Pregúntate por qué Jesús habló con Moisés y Elías. Si dice dentro de la ley, dice que no invocarás a los muertos. ¿Qué hacía Jesús hablando con Moisés y qué hacía hablando con Elías? Si mismo Dios dijo en la ley, no invocarás a los muertos. Es más, Saúl lo invocó y cayó maldición sobre él. Di conmigo, porque Moisés no murió, ni Elías murió. Cuando dice la palabra que Satanás buscaba el cuerpo de Moisés, era para que Dios no lo resucitara. Pero Dios lo resucitó. Y Elías no fue muerto. Elías fue llevado en carro de fuegos y a caballos. Fue llevado en torbellino, dice la palabra. Entonces tampoco murió. Entonces Jesús no estaba hablando con muertos. Jesús estaba hablando con vivos. Pero ¿qué simboliza Moisés? Moisés simboliza la ley. Y se presentó la ley. Pero Elías simboliza la gracia. ¿Por qué? También simboliza a los profetas, pero también simboliza la gracia. ¿Por qué la gracia? Porque dicen que antes de Jesús iba a llegar el espíritu de Elías. ¿Y quién era el espíritu de Elías? Juan. ¿Y qué significa Juan? Gracia. Se presenta la ley y se presenta, pero también se presenta Jesús. ¿Y qué dijo Dios? A él oír. A él oír. A él oír. No a Moisés, no a Elías, a Jesús. Porque lo que Jesús ha dicho y sigue diciendo es la gran verdad. Mateo 17:1-13. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano,
y los llevó aparte a un monte. ¿Qué simboliza ir a un monte alto? Simboliza ir al monte Sinaí. Eso simboliza, iglesia, de dónde salieron los mandamientos del monte. Amén. La ley. ¿Y dónde tuvo que eliminarlo, acabarlo? Ahí mismo, en ese mismo lugar. Porque en ese lugar siempre estuvo la ley, pero también estuvo Dios ahí. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué pasaba con Pedro? Pedro, siento la presencia. Pedro estaba ahí viendo a Moisés, viendo a Elías, pero también viendo a Jesús. Y entonces Pedro, hay algo que Dios quiere que radiques: no iguales. Porque el que iguala, el que camina con igualdad, es un espíritu que se maneja como democracia. Es un espíritu que ha afectado tanto a la iglesia, que todos somos iguales. No, porque el dedo no hace la misma función que el pie. Desde ahí no somos iguales. ¿Estás acá o no? En el reino no es así, pero en el mundo sí es así. Por eso el comunismo es un sistema, es un espíritu demoníaco que lo quieren introducir a las iglesias para que aquí haya democracia. Cualquier persona que introduzca la democracia, que introduzca el comunismo, que introduzca la igualdad, entonces está en contra del reino. Aquí hay un orden, y aquí la cabeza se llama Jesús de Nazaret. Por lo tanto, escucha bien, Pedro dijo: hagamos una enramada. Él estaba hablando de su fuerza. Yo le voy a poner enramada ¿a quién? A Moisés, otra a Elías y otra a Jesús. Pero entonces para eso es la intervención de Dios, y para eso queda en la escritura, para que tú y yo no caminemos con ese tipo de mentalidad. Caminemos con una mentalidad de reino. ¿Y cuál es esa mentalidad de reino? Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube, o sea, aparece Dios, una nube de luz los cubrió. Di conmigo: cobertura. Bajo autoridad. Aquí hay un orden. Aquí hablamos de reino. Aquí hablamos bajo manto. Aquí hablamos de lo que es apostólico y profético. Aquí hablamos de dones que vienen de Dios para tu vida, regalos que vienen del cielo para ti. Porque usted está bajo la cobertura de Dios, no bajo la cobertura de hombres. Si no hubiera aceptado la cobertura de Pedro, las enramadas, no. Tenemos la cobertura que viene de Cristo, la cobertura de Dios. Y Dios pone padres espirituales e hijos espirituales para que se les revele el reino de Dios y para que se les revele el Padre eterno. Aleluya. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Di conmigo: los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Pedro, iglesia mía, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan, iglesia. A él oigan, a Jesús. Oigan a Cristo. Él mismo dijo la promesa: les conviene que yo me vaya para que envíe a ustedes al Espíritu Santo, al que trae el consuelo. Él está con nosotros, el Espíritu de Dios está aquí. A Él tenemos que oír. Aleluya. Versículo 6. Prepárense porque viene la revelación, pero también vienen ataques espirituales. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro. Pregúntate por qué te postras ante Dios. Pregúntate por qué te estás postrando ante Dios.
¿Te estás postrando para honrarlo? ¿Te estás postrando para darle gloria? ¿Te estás postrando para darle gracias? ¿O te estás postrando porque eres un cobarde o miedoso? Perdón, se salió de mí. ¿Por qué te estás postrando? ¿Te postras para hacerle honra y alabanza al Rey de Reyes? ¿O te estás postrando porque estás bajo una ley? ¿O te estás postrando porque estás bajo la gracia? Santo, santo. Le dije que iba a venir ataques, prepárense. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Por eso dice la palabra que el pueblo no se acercaba al monte porque era terrible, dice, los relámpagos. Dios no quiere que lo veas. Dios no quiere que lo veas como un Dios que te da miedo. Dios no quiere que le tengas miedo. Acércate a Él confiadamente. Cuando habla confiadamente, no tengas miedo. No tengas miedo a tu padre. No tengas miedo a papito. Como hijos, aquí están mis hijos. Ellos pueden acercarse a mí en dos posiciones. Una, acercarse a mí para honrarme, para respetarme y porque me aman. La otra, no se van a acercar porque mi papá no me escucha, porque mi papá no me quiere, porque mi papá me rechaza. ¿Para qué me acerco a él? ¿Para qué me acerco a mi papá si termina rechazándome? ¿Para qué me acerco a mi padre si termina odiándome? ¿Cuál es tu posición? Dice Dios. Acércate a mí. Dijo Jesús, acércate al trono de su gracia confiadamente. ¿Sabes por qué jóvenes se pierden? ¿Sabes por qué la iglesia se pierde? Por una mala predicación. Dios no está enojado contigo, iglesia. Dios te ama. Dios te ama. ¿Sabes por qué el alcohólico, el drogadicto, la viuda, la gente no se acerca a Dios? Porque les predicaron de un Dios malo. No estamos aquí para danzar, no estamos aquí para agarrar un instrumento. Estamos aquí para darle gloria, honra y alabanza. Versículo 7. Entonces Jesús se acercó. Iglesia, Jesús se acercó y los tocó. ¿A quiénes tocó? A los tres. Ven, José, rápido acá, hijo. Corriendo, corriendo. Ven, Caleb. Ven, Kevin. Póstrese con su cabeza pegada al piso. Ahí estaba Pedro, estaba Jacob, Juan, con mucho miedo. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Párense, párense. Vengan. Les digo, no tengan miedo. Mi Padre les ama. Él te ama.
Dice la palabra, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levántense y no teman, no teman, no teman, manada pequeña, no teman, no tengan miedo, acérquense. Y dice la palabra, versículo 8: y alzando ellos los ojos, miren hacia acá, hijos, miren hacia allá. Y dice la palabra, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Elías, los profetas? ¿Dónde están ellos? ¿Lo ven? ¿A quién vieron? ¿A quién vieron? Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias. No temas, y alzando los ojos a nadie vieron. Di conmigo, sino a Jesús solo. ¿Cómo les explico que yo no los veo a ustedes? Humanamente, ¿cómo les explico que yo veo a Jesús? ¿Cómo explicarle a Chuy que yo no veo su debilidad y sus defectos, que yo veo a un Dios vivo en él? Mis ojos están puestos en Jesucristo. ¿Cómo explicarlo esto al mundo? Que ya no más miren a los hombres. ¿Cómo explicarlo? No se puede, iglesia. Tiene que ser revelado por Él. ¿Cómo? Porque en un hombre vas a ver defectos. Todos tenemos defectos. Y todos hemos fallado, iglesia. Y todos nos hemos equivocado. En verdad te digo, el único bueno y santo se llama Jesús. Pero Él decidió santificarte. Él decidió justificarte. Él decidió levantarte. Solamente tienes que creer en Él. Cree en Jesucristo. Cree en Jesús. Aleluya. Di conmigo, queda el amor, queda la gracia, queda la paz, queda la misericordia, su gloria, su presencia. No más ley, no más condenación, no más pecado. Amén. Sergio, ¿quién es? ¿Cómo se llama el que está atrás de ti? ¿Cuál es su nombre, el que está atrás de ti? ¿Tu nombre? David. David. Nadie te condena, David. David, Dios te ve santo, Dios te ve limpio y purificado. Dios te ve con tanto amor y no te ve por el pasado. Él ya se olvidó de tu pasado. David, Él te ve con tanto amor porque está viendo en ti a su hijo. Fuiste herido y lastimado y nadie creía en ti, David. Pero Él, el autor y consumador de la fe, te levantó, David, para cuidar de tu familia, para cuidar de tu hogar. Aunque no hayan cuidado de ti, Dios va a poner el espíritu de Abba Padre para que camines como padre. Versículo 9: y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces está claro que Jesús ya les había dicho, ¿verdad? ¿Y qué pasó después cuando Jesús murió? Ellos regresaron a hacer lo mismo porque ¿sí? no se les había revelado como ahora nosotros que tenemos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Versículo 10: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaura todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron,
sino que hicieron con Él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ponte en tus pies. Me van a tener que ayudar con las luces, el video y la alabanza. Es lo que ya tenemos listo, por favor. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Él te ha levantado, Él te ha restaurado. Tienes que creer de manera correcta. Tienes que creer de manera correcta para vivir de manera correcta. Primero es creer, iglesia, y luego Él te va a llevar a su perfección. Primero tienes que creer. No, primero tienes que demostrar y después creer. Primero tienes que creer. No tienes que demostrar una vida perfecta cuando no es así. Primero tienes que creer en Jesús y Él te va a llevar a la vida perfecta. Pero cree en Jesús. Dale lugar a